¿Tiene los números Fernando Batista para ser técnico de la Vinotinto? ¿Lo tenían otros anteriores a él? ¿Qué podemos esperar del Bocha Batista? Ahora no como asistente de José Pekerman, sino como seleccionador nacional de Venezuela. De esto va esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, @naranjazos10, mi cuenta en Twitter, @naranjazos en Instagram. Sí, se discute la pertinencia o no de Fernando Batista como técnico de la Vinotinto. Y como punto de partida pudiéramos revisar o decir que no está mal que se cuestione, hay que cuestionar, hay que revisar, hay que indagar y luego, por supuesto, hacer la crítica necesaria, pero claro, basado siempre desde el argumento. Entonces, en este sentido, yo quiero compartirles una cantidad de datos que tengo acá con los numeritos, el historial de Batista como DT, y un marco estadístico que pueda definir y que nos pueda servir, que pueda ser útil, porque trae y nos puede poner en contexto sobre lo que puede conseguir el profesor Batista a partir de lo que ha conseguido en Argentina, sobre todo, y ahora con la selección mayor de Venezuela. Vamos a ver, fíjense. Fernando Batista, el Bocha Batista como lo conocen, como técnico, siempre ha sido técnico de selecciones. Por cierto que por sus manos han pasado jugadores recientes y muy conocidos por muchos, como son Julián Álvarez, McAllister, Centurión o Thiago Almada, entre otros. Ahora, antes de comenzar su carrera en los banquillos, Fernando Batista fue durante 11 años el coordinador de canteras del Club Argentino Juniors, desde 2005 a 2016. Esto no fue un trabajo como técnico, no estuvo frente a los banquillos, pero sí estuvo coordinando la cantera de este club muy conocido en Argentina. Ahora bien, como entrenador, después de pasar esos 11 años en la cantera del Club Argentino Juniors, pasa a tener su primera oportunidad como seleccionador. Llega como asistente en esa primera oportunidad del técnico Julio Olarticoechea en el proceso que Argentina llegó hasta los Juegos Olímpicos de 2016. Luego de esta experiencia se convertiría entonces en el técnico de la selección, pero antes estuvo en Armenia. Y revisamos un poco los numeritos de Armenia, que no son muy positivos para Fernando Batista, pero bueno, es Armenia también, ¿no? Durante 2018 fue técnico de la Sub-18 y la Sub-19. Apenas estuvo con ellos 6 partidos entre una y otra selección. Un partido con la Sub-19, con la Sub-18 y 5 con la Sub-19. Ahí apenas ganó un partido, lo pueden ver aquí, aquí están las estadísticas justamente, y perdió 5. Ahora bien, regresa a Argentina y obtiene su primer reto importante en 2020, reciente, hace 3 años. En 2020 es nombrado como técnico de la Sub-20 y de la Sub-23 de Argentina. Llegaba sin experiencia previa en los banquillos, solamente el paso que tuvo por Armenia, y era su gran primera oportunidad y vamos que la aprovechó. ¿Por qué? Bueno, primer reto, el suramericano de 2019 clasificatorio al Mundial de 2020. Venezuela, por cierto, ahí estuvo con Rafael Dudamel, que venía de ser subcampeón del Mundial Sub-17, perdió con esta Argentina de Fernando Batista goleada 3-0. En ese torneo Argentina terminó subcampeón y clasificó al Mundial y a los Juegos Panamericanos con un registro de 5 ganados, 1 empate y 3 perdidos. En el Mundial no le fue tan bien en todo caso, llegó hasta octavos de final, pasaron la fase de grupo, llegaron hasta octavos de final y cayeron ante Malí por los penales o ante los penales. Sin embargo, ahí le ganó a Portugal, le ganó a Sudáfrica en la fase de grupos. Luego tendría un par de amistosos también donde le ganó, en uno de esos amistosos le ganó al equipo español. Ahora, este buen desempeño lo hizo en paralelo al desempeño con la Sub-23 de Argentina. Y con esto sí que se salió en la Sub-23 de Argentina. Atención con estos datos. En 15 partidos, 12 victorias, 1 empate y solo 2 derrotas, con 30 goles a favor y 15 en contra, un 2-1 en promedio en cada partido. Ahora, fue campeón del preolímpico con Argentina Sub-23, ganando 6 partidos y solo perdiendo 1 contra Brasil ya en la última jornada cuando ya estaban clasificados, ya lo tenían asegurado. A Venezuela, de la D'Amleto a la Venezuela, D'Amleto Bonacorso en esa época también le ganó con una goleada 4-1, que es un dato anecdótico, pero es un dato. En los Juegos Olímpicos dejó un registro en 3 partidos de un solo ganado, un empate y una derrota, terminando en la 12ª
posición. Ahora bien, a finales de 2021, ratificado en su cargo para seguir con la sub-20 argentina, es seducido por el llamado José Pekerman para integrarse en el proyecto de la Vinotinto. No lo piensa dos veces, le agrada mucho la idea y se lanza al agua de primera, ustedes lo saben, con Pekerman desde el primer día para buscar la inédita clasificación de Venezuela a su primer mundial. Ahora, con Venezuela, ¿qué ha hecho el profesor Batista? Bueno, fue encargado o tuvo en sus manos esa sub-20, que es una sub-21 entrecomilladas, que hizo el torneo Maurice Reveló. Recuerden que el torneo Maurice Reveló es un torneo sub-20, pero por el año del virus chino, ellos decidieron hacer, y la pérdida de tiempo que había habido, porque no se había hecho torneo, hicieron entonces un sub-21 como para que los equipos que quisieran meter alguno más adelante lo metiera también de los que no habían podido participar. Venezuela fue con una sub-20, pero con jugadores que al final no iban a competir en los suramericanos. Entonces, en este torneo, 2 ganados, 1 empate, 0 perdidos en la fase de grupos, un 0-0 con penales, terminado en penales contra Colombia en la semifinal, y la única derrota que llegó en ese 1-2 tan luchado y tan sufrido contra Francia, una Francia superior, pero en un partido donde el arbitraje fue realmente escandaloso y la Vinotinto, hay que señalarlo, mostró una grandísima cara y un buen partido en ese juego. En todo caso, en esa final. Ahora, luego de la salida de Pekerman y Lescano, que se advierte podría ser un escándalo si la Federación Venezolana de Fútbol continúa con lo que apenas anunció en días pasados, bueno, se mantiene firme el Bocha Batista con la selección y comprometido con el proyecto de la Vinotinto, y la Federación Venezolana de Fútbol le da la oportunidad o la confianza para hacerse cargo de la absoluta. Ahora, vamos a ver, después de este resumen que yo te comparto acá, y déjenme, bueno, vamos a ver ahorita la imagen. Después de este resumen, que podría llevar, ¿qué crees tú que podrá llevar adelante Fernando el Bocha Batista con la selección de Venezuela? ¿Puede encaminarla a su primer mundial? ¿Conoce o no lo que tiene a la mano? Yo creo que queda mucho camino. Vienen 2 amistosos, las eliminatorias que podrían ser de septiembre, que podrían ser retrasadas. Y yo creo que aquí lo importante es que ya es el técnico de la selección nacional. La emergencia requería soluciones rápidas. Ojo, una emergencia también gestionada o generada a partir de la Federación Venezolana de Fútbol, Lescano y Pekerman, en ese ruido que arrastraban durante semanas. Una emergencia que no tiene 2 días y una emergencia que pudo haber sido tratada con suficiente antelación para resolver sin tanta emergencia. Y al final, en la emergencia, ¿cuáles eran las opciones? Richard Páez, Rafael Dudamel y Fernando Batista. No había más. ¿Por qué no había más? Bueno, porque Richard Páez no tiene equipo, porque Dudamel no tiene equipo y los otros nombres que sonaron sí tienen equipo y están comprometidos. Entonces, dicho esto, y sabiendo que Dudamel al final no iba a ser, porque todavía parece que no es muy, no había mucha decisión a favor de que fuese Dudamel o Richard Páez, que no se la lleva muy bien con esta federación, lógicamente entonces eligieron a Batista y se decantaron por el argentino. Ahora bien, lo bueno de esto, porque hay que buscar también de qué nos podemos agarrar para entender cuál puede ser una buena oportunidad acá. Bueno, que Fernando Batista ya conoce el material disponible, es un técnico propositivo y que cree en el talento base, lo conoce, trabaja con él, ya tiene 1 año conociéndolo, aparte de que trabajó con ellos en la sub-17 y en la sub-20, en un trabajo coordinado del cuerpo de selecciones que manejaba José Pekerman antes de su partida. Entonces, tomemos algo en cuenta. Y quiero cerrar con esto. Ciclos exitosos como el de Dudamel y Farías arrancaron sin una experiencia de selecciones previa y con poca experiencia en los banquillos. A lo mejor sí, César Farías tenía más experiencia, que pasó por el Nueva Cádiz, por Zulianos, Trujillanos, Táchira, Mineros y Anzoátegui. Dudamel, que tuvo un ciclo exitoso, sobre todo con la sub-20, llegó a la selección venezolana solamente con los clubes, de una experiencia de club que fue Estudiante de Mérida y su experiencia previa en la sub-20 y en la sub-17. Unos años antes de que le dieran las elecciones. Entonces, yo creo que aquí sí puede haber dudas y es normal. Pero en este caso estamos hablando de un tipo muy rankeado en Argentina, muy querido en Argentina, muy apreciado, no porque le tengan cariño, porque sí, es porque un tipo se ha ganado la confianza con lo que ha hecho con la sub-20 y la sub-23, con ese registro que tenemos ahí de 36 partidos al final, de 36 partidos, 23 ganados.
con la sub-20 y la sub-23 de Argentina, que le dan un poco una espalda como para plantarse en esta oportunidad y seguir escalando en su carrera. Aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, esperar y desearle que le vaya bien, porque si le va bien a Fernando Batista, le va a ir bien a la Vinotinto. Luego de los partidos, luego de lo que veamos, se irán haciendo los análisis que correspondan, pero por ahora Fernando Batista es el técnico de la Vinotinto, un técnico distinto que puede traer novedades y que puede continuar un trabajo en función a que ya conoce a los jugadores y, muy importante, los jugadores ya lo conocen a él, saben del trato y saben que se pueden conseguir con el nuevo técnico de la selección venezolana. Hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos en mis redes sociales @naranjazos10 en Twitter, @naranjazos en Instagram y por supuesto agradecidos con los que se suscriben, comparten este contenido y le dan like porque hacen que esta comunidad siga creciendo todos los días. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea en una presentación de juegaenlinea.com. Nos vemos.